de la cruz. De manera introductoria comienzo diciendo en esta noche que el mayor perdón en la historia de la humanidad ocurrió cuando Jesucristo, siendo Dios y siendo hombre, se entregó a sí mismo por nosotros, sí, por ti y por mí. ¡Wow! Fue algo muy, muy grande. Aun cuando Él nunca pecó y no merecía la muerte, podemos ver en Lucas 23:35 cuando dice: Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hoy día se celebra la Semana Santa como el Vía Crucis que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver que ese perdón nos permite ser libres en Él. Aleluya. Él es grande. Así que comienzo con el texto base de esta noche, en Lucas 23:35, en la traducción Dios habla hoy. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Aleluya. Algo profundo, ¿verdad? Para nosotros poder entender cuánto el Señor nos amó para entregar su vida. Según la Real Academia Española, conocido por sus siglas RAE, la palabra perdonar es la acción de remitir, que a su vez perdonar o liberar a alguien de una obligación o una pena. Entonces la palabra perdonaré o perdonare significa apiemi, implica dejar ir o liberar. Viene del prefijo per, se divide, indica acción completa y total. Y donare significa regalar. Así que el perdón no es para dar, sino que es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Por parte del que perdona. Normalmente cuando hablamos del perdón, pensamos en nuestro perdón. Yo no tengo que pedir perdón, que me lo pidan ellos a mí. Tranquilo, eso no pasa aquí, eso es por allá. Gloria a Dios por eso. Cuando Jesús enseña en el libro de Mateo 6 sobre las 3 prácticas de piedad que incluyen el tema, la limosna y la oración, sobre el ayuno también, pero me llamó la atención que dentro del tema de la oración, donde el perdón está presente. Déjame narrarte esta pequeña historia en Mateo 18, 23 al 35, en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha bien. El reino de los cielos puede compararse a un rey que decidió arreglar cuentas con sus siervos. En el proceso le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, no solamente a él, también a su esposa, a sus hijos y todas las posesiones por las cuales él había trabajado. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey, conmovido, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, fue a donde estaba alguien que le debía mucho menos, 20,000 pesos, y agarrándolo por el cuello exigió un pago inmediato. También este hombre cayó de rodillas delante de él y le suplicó: ten paciencia y te lo pagaré todo. Pero su acreedor no quiso conceder ninguna prórroga a aquel que en algún momento fue perdonado, y lo hizo arrestar y meter en la cárcel hasta que la deuda quedara completamente salda. Los amigos del encarcelado, entristecidos, acudieron al rey y le contaron lo sucedido. El rey, sin pérdida de tiempo, mandó a llamar al hombre al que había perdonado y le dice: malvado, eres perverso. Así que yo te perdoné aquella inmensa deuda por lo que me pediste, y tú no pudiste tener misericordia del otro,
como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Mira qué interesante esta definición de perdón en griego. Se traduce con el verbo adorar. O sea, eso es poderoso. ¡Qué lindo! Se traduce con el verbo adorar. O sea que cuando perdonamos o pedimos perdón, estamos adorando. ¡Qué lindo! al Señor. Eso es grande, aleluya. Oh, ahora entiendo la importancia de perdonar y pedir perdón. Entonces, amada iglesia, ¿cómo sustento la palabra perdón? Número 1, no puede ser por la razón, dado que el equilibrio que la caracteriza señala que cada quien debe recibir de acuerdo a su comportamiento. Ay, ay, ay. Número 2, no puede ser por los sentimientos, porque va más allá de un principio de humanidad. Número 3, no puede ser la voluntad, porque ésta suele centrarse en el bienestar personal. El sustento del perdón es un elemento básico que se necesita para vivir. Es la misericordia, es el acto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia y no merece nada. Así que, hermanos, podemos comprender que cuando perdonamos, somos libres de esa angustia. Somos libres de eso que quizás te oprime. Somos libres de tal manera que no podemos dormir y no te permite avanzar en la vida y en el Señor. Aun cuando parezca ser injusto, te darás cuenta que cuando perdonas, cuando adoras, pides perdón, se libera algo dentro de ti. Se libera algo dentro de ti. Y esto es una forma de obedecer a Dios. Aquí cambian las cosas. Tenemos la adoración y la obediencia al Señor. Para concluir, quiero compartir contigo 7 beneficios que nos puede traer el perdón genuino. Número 1, nos permite tener relaciones saludables. Número 2, lo necesito también, mejora nuestro nivel de estrés. Hoy tienen que ser libres, aleluya. Número 3, mejorar nuestra autoestima. Cuando perdonamos o pedimos perdón. Número 4, favorecer nuestra salud cardiovascular. 5, ayuda a nuestra salud mental. Recuerden al principio, como les dije, hay liberación en el perdón. Hay liberación de cadenas, de ataduras. Número 7, prevenir la ansiedad. Aleluya. Y ahora te dejo con esta pregunta. Ya vimos los 7 beneficios que nos trae el perdón, no solamente físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Y quiero que se quede con esta pregunta para analizar. ¿Seremos capaces de actuar con la misma intensidad de amor con nuestros propios hermanos? ¿O preferiremos la falta de flexibilidad, mostrando así una sequedad espiritual? Sí, porque el no perdonar te consume. El no soltar te consume. Así que recordemos que el perdón más grande lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue acusado injustamente allá en la cruz, hizo algo muy grande y fue dar su vida por encima de todo. ¡Qué lindo! Por encima de todo, por ti y por mí, sin merecerlo. Dios les bendiga. Salvación. Y dice en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí en el Calvario, allá en el Gólgota, habían 3 personas. Jesús en el centro y uno a cada lado. Se dice que eran hombres, se dice que eran ladrones, pero verdaderamente no lo sabemos. Lo importante es que tuvieron las mismas oportunidades, porque eran ladrones, merecían el castigo recibido, eran las similitudes. Estaban en la misma distancia, uno a la derecha y otro a la izquierda.
tenían la mirada puesta en el Señor. Escucharon la misma palabra que Yari Mari les dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Los dos tuvieron la misma oportunidad de salvación, la misma oportunidad que tienes tú y que tengo yo. Yes. Que la aceptamos o la rechazamos. Los dos injuriaron al Señor. Diferencias: uno estaba a la derecha y otro estaba a la izquierda. Uno dejó de injuriar y el otro siguió injuriando. Uno confesó su culpa y el otro no. Uno recibió respuesta del Señor y el otro no. Uno procuraba la salvación, ¿verdad?, de su cuerpo, y el otro procuraba ser perdonado y tener una vida eterna. Uno libró la pena capital y el otro no. Uno resucitaría con el Señor en el rapto de la iglesia y el otro resucitaría con los injustos para el juicio final en el gran trono blanco, que allí no queremos estar. La última vida que se ganó el Señor vendido sobre esa cruz fue la de ese ladrón, sin predicar ningún sermón, simple y sencillamente con su testimonio. Qué lindo. Porque podemos ser influencers, podemos influenciar a otras personas con nuestra forma de estar, nuestra forma de vivir, nuestros gestos. Así que procuren ser buen testimonio para los que le ven. En ellos podemos ver la humanidad de hoy en día. Aquellos que dudan y aquellos que creen. Los que piensan en cosas materiales y en los que buscan las cosas espirituales. Los que confiesan sus pecados y los que esperan hasta el último minutito para decir: Señor, ayúdame. Ay, santo. Ay. Qué lindo. Cuando tú procuras ser salvo, tú procuras dos cosas. Tú aceptas al Señor y el Señor te contesta. Así que ese ladrón, ese hombre, como quieran llamarlo, eso no es lo importante, rogó al Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y gracias al Evangelio de Lucas, que es el único que revela estas palabras, podemos ver el destino de ambos hombres. Y allí, en el Monte Calvario, se hizo un altar porque allí ese hombre hizo profesión de fe. La misericordia de Dios llega hasta la misma puerta del infierno si tiene que llegar para salvar al más vil pecador. Lo importante es que tu corazón esté arrepentido sinceramente. Yes, No existe el limbo, no existe el purgatorio, o es cielo o es infierno. ¿Eres bueno o eres malo? Amén, amén. Ese hombre que se arrepintió ante los ojos de Dios dejó de ser un ladrón para ser un hombre salvador, que se salvó. Dimas, que dicen que se llamaba el salvado por Dios, era de origen galileo y tenía una posada. Favorecía a los pobres y atracaba a los ricos. Gestas, que era malo, daba muerte con espada y colgaba a las mujeres de los tobillos y era violento y asesino. El ladrón rogó al Señor Dimas y le dijo: acuérdate. Muchas veces nosotros decimos: Señor, acuérdate de mi petición, no te olvides de mí, Sí, por favor tenme en tu memoria. Le dijo: recuérdame donde quiera que tú vayas. El Señor no va a contestar oraciones vanas ni egoístas. El Señor va a contestar oraciones sinceras que salgan de lo más profundo de tu corazón, porque dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Yes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La humanidad piensa muy poco en la muerte, pero podemos estar vivos ahora Vamos. y al salir podemos morir Eso es. de un infarto, de un accidente, de una bala perdida. Así que en un abrir y cerrar de ojos podemos estar muertos. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Aleluya. ¿Eres salvo? A este hombre le inquietaba no ser olvidado por Jesús, porque lo vio como rey, el que vendría a establecer su reino aquí en la tierra. Aunque su cuerpo estaba en el Calvario, pudo entender que había vida después de la muerte en Jesús, el hombre. La contestación de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto es seguridad, es una afirmación y una realidad en tu vida.
te digo es hacer que la promesa del Señor sea una rema y no un logos en tu vida. ¿Qué es rema? Es la palabra directa y personal para el creyente. Por el contrario, logos es la palabra general e indirecta hacia una persona. En el logos Dios promete, en la rema Dios cumple. Los seres humanos estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Aunque el cuerpo muera, los otros continuarán existiendo. Y por lo tanto, Jesús murió primero, pero aquel hombre salvado por Jesús se encontró con él en el paraíso y de ahí se trasladaron al cielo. Qué lindo sería morir con la esperanza y seguridad de un lugar eterno de reposo para tu alma y tu espíritu. ¿Estás preparado para recibir la muerte? ¿Será el Señor Jesús tu compañero de travesía cuando tengas que atravesar el valle de sombra y de muerte? ¿Podrás decir, hoy estaré con Jesús en el paraíso? Si no te has preparado para morir, te invito a que lo hagas por medio de aceptar al Señor como tu único y eterno Salvador. El Señor toca la puerta y te llama. Si tú le contestas, Él abre la puerta y te recibe. Así que es una oportunidad para aquel que no ha reconocido al Señor como su único Salvador, dar su vida a Él, rendirse a los pies del Maestro y que te pueda decir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios le bendiga. Vuelta a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Hoy celebramos vida. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Juan 19:26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Quién era Juan? Juan era el primo. Por lo tanto, era el sobrino de María. María era la tía y Juan era el primo de Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense bien. Cuando Jesús hace esta expresión, se dirige a dos personas, a Juan y a María. Así que el mensaje de WhatsApp era ¿para quién? Para Juan y María. Están dormidos. El mensaje de WhatsApp ¿para quién era? Para Juan y María. Conéctese acá, hay que usar la tecnología. Así que este mensaje, este texto, era directamente para Juan y María. Ese era el chat. Gloria a Dios, vamos. Gloria a Dios. Hay que enlazar a las generaciones nuevas. Vamos, vamos, vamos. Entonces, Jesús expone en esta frase sus sentimientos y sobre todo su afectividad. Se hace tierno Jesús. ¿Usted se cree que las muchachas no se enamoraban de Jesús? Tenía que tener un montón. Pero él estaba centrado y enfocado en su propósito. Y él dice que esta palabra era de bienestar para María. Así que se hace tierno Jesús ante esta petición. Qué lindo. Y Juan es el único que registra este acontecimiento porque no puede dejarlo pasar. Para Juan es tan importante este detallito de Jesús, tan sustancial, que dice: yo tengo que escribir esto en la carta. Estas palabras son sustanciales. Lo cual registra una vez más que Jesús no estaba solo en la cruz. Él tenía una compañía. Allí estaba Juan, allí estaba su madre, allí estaba su tía Salomé, estaba también María Magdalena, y dice la escritura en Lucas 23 que habían par de conocidos allí alrededor. La pregunta es: ¿estaban las multitudes que le habían seguido por las pasadas semanas? No. Le pregunto, el escenario de la cruz con unos cuantas personas que se podían contar con la mano, esa escena representaba
un ministerio exitoso? No. El escenario de la cruz no parece tener éxito. De un hombre que llevaba semanas como demagogo, haciendo milagros y prodigios, haciendo portentos. Y a veces eso sucede en nuestra vida. Hay escenas en nuestra vida que parecen que no hay éxitos. Aleluya. Porque hay 2 o 3. Porque no están las mismas multitudes que me seguían antes, pues no tengo éxito. Sin embargo, Jesús seguía enfocado en cuál era la misión. Que las multitudes no te nublen el entendimiento. Que las cantidades no te nublen el enfoque de lo que Dios te está pidiendo y para lo que Dios te está llamando. Oye, que los followers, porque tengo 1 millón en Instagram, tengo éxito. Y a los pies de la cruz habían 2 o 3. Pero cuando yo voy al siglo XXI, hoy hay millones que siguen esa cruz. Esa cruz no ha caducado. Así que mire, las cantidades no miren su éxito. Jesús estaba muy consciente de que Él había venido a hacer aquí. Si te siguen o no te siguen, no importa. A mí, plin. Gloria a Dios. Preocupada una madre, y esto es bien sustancial. María había hecho muy bien el trabajo. A María se le había delegado una responsabilidad: cuidar al Salvador. ¡Qué responsabilidad! Y María se tomó bien en serio la tarea. Ella dijo: yo lo voy a cuidar bien en mi vientre, yo lo voy a caminar bien mientras viva, yo le voy a enseñar la moral, yo le voy a enseñar lo que es ir al templo y por ahí. Aleluya. María había dejado una huella extraordinaria en el corazón de Jesús. Y Jesús dijo: yo no puedo dejar desamparada a esta mujer. Es sustancial. María apenas tenía unos 15, 16 años cuando recibe aquella gran noticia: mi prometido me va a dejar, porque piensa que se las pegué. Sí, por eso es que el ángel se le acerca y le dice: no temas en recibir a María, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Gran poder de Dios. María con 15, 16 años es una niña. ¿Cuántas tienen 15, 16 años acá? Levanten las manos rápido. Claro. Aleluya. Con 15, 16 años María tenía una gran responsabilidad. Gloria a Dios. ¡Santo! Santo. ¿Cómo es? Así es. Yo también tengo 15 en el Evangelio. Es extraordinario porque ya en este entonces, cuando María está frente a la cruz, María ya tenía unos 40 años aproximadamente. Y yo me imagino a María preocupada porque escuchaba obviamente las frases y las enseñanzas de Jesús cuando Jesús decía: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y Jesús sabía a qué se estaba enfrentando Jesús con el reto de su ministerio. Así que yo me imagino a María en su casa preocupada, pensando: Jesús llegará vivo hoy. Después de todo esto que hemos trabajado, Jesús llegará a casa vivo hoy, porque Él se está enfrentando a la élite más importante de su época. Y todo lo que Jesús decía iba en contra de la religiosidad de los fariseos, de los escribas, de los saduceos y de los herodianos, de toda esa gente. Su fama y su revolución era tan poderosa que literalmente Jesús estaba firmando su sentencia de muerte. Y yo me imagino a María esos días sin dormir. Tal vez usted se ha acostado así, preocupado por su hijo, por su hija, sin dormir. ¿Llegará vivo hoy? Habla Dios. Dice: tranquilo, que yo he hablado. El Señor ha dejado huellas. El Señor Jesús cumplió un mandamiento. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esto es sustancial porque hasta el último
Jesús se olvidó de su dolor para acordarse de la provisión de su mamá. Y esto es importante porque Jesús había entendido que María lo había puesto a él como prioridad antes que a su relación. Y Jesús dice, ahora me toca a mí. Yo me olvido de mi dolor y te pongo a ti como prioridad. Tú eres importante, mamá. Sí, Señor. Y yo no sé cuántos aquí tienen detalles con sus padres, pero es importante que usted tenga detalles. Porque ¿sabe qué? Los amigos se van. Y mira, y se pierden muchos en el camino. Sin embargo, los padres están ahí. No importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas dicho, ellos están. Y cuando usted va al verbo de estar, no es otra cosa que hacer acto de presencia insustituible. No es virtual. Estar es estar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús había aprendido el oficio de sus papás, se lo enseñó a sus hermanas. Voy corriendo. A Jacob, a José, a Judas y a Simón. Y usted dice, pero si Jesús tenía otros hermanos, estaba Jacob, estaba José, estaba Judas, ¿por qué le dice a Pedro, encárgate de mami? Porque ellos no estaban al pie de la cruz. Vamos. No todos van a estar en ese momento crucial de crisis y de cumplimiento en nuestra vida. Sin embargo, allí estaba Juan. Por eso es que la Biblia lo llama el discípulo amado. Esto es importante. Gloria a Dios. Jesús está consciente que aunque María estaba viendo a un hijo morir por la mano de sus enemigos, para sus seguidores, Jesús estaba muriendo como un salvador. Mientras la gente pensaba, este carcelero, este es un reo, la peor muerte, más cruel, más vil, la gente a su alrededor entendía, y usted y yo hoy, que él no murió como un criminal, sino como un salvador. La confianza que esta madre presenta, voy concluyendo, y me impresiona, y es que Juan, a través de esta experiencia de recibir a María en su casa y consolarla durante todos esos días de duelo, Gloria a Dios. lo capacita a Juan para el ministerio de la consolación. Y Mateo 2:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor no desvaloriza nuestras lágrimas. Mientras Jesús veía a su mamá llorar, decía, tu lágrima tiene valor, mamá. Y esa consolación fue lo que hizo Juan posteriormente. Pero tenía que vivir la experiencia, no una teoría. Dice, Señor, ¿por qué me metes en este proceso? Porque no es una teoría lo que quiero que tú aprendas. Yo quiero que tú aprendas práctica. Vamos. El examen de conducir no se aprende por teoría. ¿Qué es consolación? Interpretar el dolor ajeno. Gloria a Dios. Y Juan responde a lo que Jesús le pide con hospitalidad, con una inmediatez. Dice, desde hoy vas a estar en mi casa. Cerre el iPad. ¿Qué el Señor nos está pidiendo hoy? Que usted no puede más procrastinar. ¿Qué nos está pidiendo el Señor hoy? ¿Cuida a mamá? No debes más largas al asunto. Lo que Dios nos está pidiendo es ahora. Dios les bendiga. Dios. Así que yo quiero que sinceramente me digan cuántos aquí se han sentido abandonados por Dios. Sinceramente, vamos, estamos hablando con seres humanos. Se han sentido abandonados por Dios. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, porque me has desamparado. Mira, Jesús en la cruz llevó 3 oraciones. Entre ellos la intercesión de perdónalos, el ruego, el que les voy a hablar ahora, el de desamparado, y su entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Pero en esta ocasión Jesús como hombre, quien ora, en su suma y deplorable condición a la cual fue sometido, lo cual lo hizo depender de su Padre como Dios. Así que para traerles, ¿verdad?, como baby food este texto, voy a empezar con cerca de la hora novena, que es decir, a las 3 de la tarde. Sucedía por tradición que a las 3 de la tarde el pueblo judío oraba. Y a las 3 de la tarde, en ese día, era la hora del sacrificio pascual. O sea, lo que les quiero traer es que a esa hora nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo con los dos roles. Estaba orando y estaba siendo el sacrificado en esa hora. Qué lindo. Así que, para los que, ¿verdad?, los que no sepan, y quiero ir a los no entendidos en esta hora, quienes queremos hablarles sobre quién es la vida de Jesús. Este sacrificio pascual se hacía en celebración, ¿verdad?, de la liberación del pueblo judío. Así que, como parte de esto, ellos encariñaban un cordero en todo el año, lo cuidaban. Para resumirlo, un corderito orgánico. Así que este corderito orgánico, ellos lo preparaban para ese día, depositar todos sus pecados en él y poder sacrificarle, y entonces el Señor les fuera perdonado. Pero ese día, Jesús fue ese cordero. Yes. El cual, además de ser un cordero orgánico que no había pecado en él, vino a hacer bien a la humanidad. Y aún así tomó nuestra posición. Aleluya. Así que con esto quiero decirles también que Jesús clamó a gran voz, diciendo, dice que a gran voz, y miren esto, este gran detalle. En el testimonio de los evangelistas sinópticos se evidencia que a partir de la hora sexta hasta la novena hubieron tinieblas sobre la tierra. ¿Qué es lo que más me impacta de esto? Dos cosas. La primera, que aún en medio de las tinieblas nuestro Dios sigue siendo Dios, el Dios que también se hace presente en medio de ellas, en medio de las tinieblas. Él tanto puede estar con nosotros cuando estamos en la luz, como también cuando andamos en las tinieblas. Él sigue siendo Dios, nadie lo calla y nadie lo puede detener. Y Jesús llevaba, mira, 6 horas crucificado. No fue una hora, fueron 6 horas crucificados allá en la cruz del Calvario, lleno de dolor, de agonía, de ardor, y yo me imagino hasta los mimes parándose en las heridas. Y la sangre secándose y por otro lado botando más sangre. Pero lo más que me impacta es que dice que clamó a gran voz diciendo, de lo más profundo, en medio de las tinieblas, sin que le quedara nada, él clamó a gran voz a su Padre. ¿Y qué me impacta de esto? Que él no se rindió. Y una de las cosas que le decía a Diana, que él me decía, es que yo no, bendito, es que me da pena contigo que tú con las nenas aquí hasta esta hora, decorando y ayudándonos en esto y lo otro. Y le decía a Diana, tranquila, que por eso estamos aquí hoy por hoy. Porque si él no se rindió, nosotros tampoco nos vamos a rendir. Y lo que hemos logrado hasta hoy no lo vamos a dejar atrás, porque él, teniendo todas las posibilidades y siendo 100% Dios, pudiendo él bajarse de esa cruz, allí él se mantuvo para cumplir la promesa y cumplir el propósito del Padre. Qué lindo, papá. Dios mío, Dios mío. En arameo, que es Elí, Elí. Este clamor expresa su relación con el Padre. La palabra mío es un pronombre posesivo en primera persona, que expresa seguridad, derecho y posesión de pertenencia. Jesús afirma, tú eres mi Dios. Cuando nos relacionamos a profundidad, se crea ese sentido de pertenencia del uno al otro. Ejemplo, en los matrimonios, cuando nos entregamos uno al otro, pues ya somos, uno le pertenece a uno, el otro le pertenece al otro, ¿verdad? Los hijos, mis hijas, pues ellas me pertenecen porque son mis hijas. Y de hecho, hasta con los mejores amigos, que dice, te vi con la otra amiga tuya y tú eres mi mejor amigo, y se ponen hasta celosos los mejores amigos. ¿Saben por qué? Porque hay una relación profunda. Gloria a Dios. Y al haber una relación profunda hay un sentido de pertenencia. Qué lindo. Así que, con esto les pregunto, ¿cuán relacionados estamos con Dios? Yes. ¿Estaremos viviendo plenamente en Él como para darnos cuenta si Él se ausenta? Cosa que jamás pasará. El porqué, lama. Ese porqué es el lama, y no hablo del ambel. Hablo del porqué en arameo, uno de los 4 idiomas dominados por Jesús, lo cual lo puede asociar con el Talita Kumi. ¿Cuántos se acuerdan? Porque ese era uno de sus idiomas, ¿verdad? Los cuales él
él más bien tenía esa destreza, ¿verdad? Y esa sabiduría. Porque se convierte, porque se convierte en una de las evidencias al 100% de que él es hombre. ¿O no se parece a nosotros? Cuando tenemos una prueba que le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Así que en ese momento Jesús le está preguntando a su Padre, ¿por qué? A ese por qué de Jesús, hoy vivimos la respuesta. A lo mejor tú no tienes la respuesta a tu por qué, a lo que le estás preguntando a Dios, pero tenemos la respuesta del por qué de Jesús. Y por ese por qué estamos hoy aquí. Para darnos salvación y darnos la vida eterna. Amén. Me has desamparado, que no es otra cosa que abandono o desvalido. Este verbo puede aludir a dejar algo o a alguien, alejarse o descuidarlo. Por ejemplo, importante recalcar que también existen razones para el abandono. No me conviene esa amistad, hay maltrato, falta de tiempo, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, su abandono fue porque el peso del pecado que cayó sobre él, su mismo Padre, no pudo estar cerca de él, porque él es santo. Así que, miren este corderito orgánico, que no hay pecado en él. Se pone en la posición del cordero y se lleva todos nuestros pecados. Qué poderoso es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que toma nuestra posición. Y aún así, no se rindió. El acto de dejar de lado o descuidar cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro individuo. El abandono puede ser utilizado en el ámbito legal o en diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana, conllevando algunos de los posibles abandonos mayor gravedad que otros. Por ejemplo, y lo que podemos experimentar mucho hoy en día, que lo veo a cada rato, cuando, ¿verdad?, las personas mayores, los envejecientes, los dejan muchas veces solos en sus casas y los hijos ni los visitan ni nada de eso. Niños que muchas veces también son abandonados por sus padres de alguna cierta manera, ¿verdad? Pues por cuestión de tiempo, por cuestión de salud y diferentes situaciones, ¿verdad?, que le dan el porqué a ese abandono. Pero ya el de nuestro Señor Jesucristo fue por todo el pecado que cargó sobre él. Recuerden que comencé preguntándoles, ¿cuántos se han sentido abandonados por Dios? Y la verdadera respuesta es que solo Cristo fue abandonado por su Padre para que hoy vivamos en Él. Si a lo mejor tú te has sentido abandonado por Dios, quiero dejarte saber que nuestro Padre no nos abandona. Ya nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar y sintió el total abandono. Yes. Nosotros podemos sentir el silencio de Dios, que es cosa muy diferente. Qué lindo. Pero el abandono de nuestro Padre Jamás. no estará en nosotros, sino que Él dijo que estará con nosotros Yes. hasta el fin. Qué lindo. Así que Dios les siga bendiciendo. Tengo sed, aleluya. Y en esta gran encomienda que se me dio en esta noche, déjame arreglar el iPad. Por fe. Yo vivo por fe. Así que aquí está. Te adoramos, Señor. Y mientras yo me acomodo, que se te zafe una alabanza. Los agradecidos viven adorando. Los redimidos viven adorando al Señor. Y en Juan 19:28 lee la palabra del Señor. De esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura, escúchame bien, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Tú te imaginas ese hombre que se convirtió en una llaga gigante? Su cuerpo fue una sola llaga, pidiendo agua. Vemos a ese Jesús de la historia teniendo una necesidad en la cruz del Calvario. Juan nos muestra el Cristo humano, Jesucristo, que une lo humano con lo divino. Une al Theos con el Atropos. A Jesús, hombre, con Cristo, Dios. Qué lindo. Tenemos que entender esto. Gloria al que vive.
tengo sed. Esta es la palabra más corta en el original griego. Es una sola palabra, dipso. En el idioma latín es otra palabra, sitio. Pero en nuestra lengua castellana son dos palabras. Tengo sed. ¿En algún momento de tu vida te has sentido con sed? Física. Porque esta sed que sintió el maestro fue física. De los 4 evangelios, Juan es el único que recuerda y da mucha importancia a esta necesidad física que sufrió el Dios divino, que era hombre. Pronunciada por nuestro Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre, porque esto lo acostumbraban para anestesiarlo y que no le doliera nada. Pero él no lo quiso beber. Jesús no lo tomó. Él sufrió con todos sus sentidos despiertos y estuvo sensible al dolor humano. El Señor experimentó en carne propia el dolor humano y la necesidad física de tener sed. Por eso Isaías lo llama varón de dolores. Igualito que nosotros, que nos da un dolor de cabeza y no nos bebemos nada. Alaba. ¿A dónde tú vienes con ese invento? Mirra con miel. Unos dicen que es mirra, el otro decía que era. Yo no quiero nada de eso. Estaba sostenido juntamente con su Padre. Conforme a Marcos 15:25, era a la hora tercera cuando le crucificaron. El Señor fue crucificado a las 9 de la mañana. Esto indica que toda la madrugada del viernes Jesús fue sometido a fuertes, intensos interrogatorios, juicios precipitados, y tuvo que ser movido constantemente de un lugar a otro, sin dejar a un lado la tortura física a la cual fue expuesto. Por un momento consideremos las tareas realizadas por el Señor el día del jueves. Estamos recordando la Semana Santa. Amén. Instruyó a sus discípulos para la comida de la Pascua. Por la noche celebró la Pascua, instituyó la Santa Cena con sus discípulos. El Señor le lavó los pies a los discípulos. Jesús declaró que Judas era un traidor. El Señor reveló que los discípulos lo abandonarían. El pronunciamiento de un gran discurso, la oración intercesora que hizo por ellos en Juan 17, la agonía en el Getsemaní, de ahí él había perdido fuerza, y el arresto, el día viernes en horas de la madrugada, fue sometido a 3 juicios. Ahora consideremos la tortura que el Señor experimentó. El arresto, le escupieron, le dieron bofetadas, golpes. Pilato dio orden de azotarlo, le pusieron una corona de espinas, le dieron golpes en la cabeza, lo encarnecieron, y encarneceres se burlaron de él. Tú no eres el Rey de Reyes, sálvate. Lo desnudaron, luego lo vistieron, y esto es lo que nosotros podemos saber, porque nosotros no estuvimos allí. Y esos romanos eran malos de verdad. Era gente cruel que le gustaba despedazar a los que iban a ser castigados. Jesús tuvo que cargar el madero para luego llevarlo allá a la cruz. Fue crucificado. Esta palabra, tengo sed, responde al cumplimiento de 2 pasajes en la Biblia. Salmo 22:15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. En la escritura encontramos en el Salmo 69:21, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y así eran malos. Jesús tuvo fiebre y sed en la cruz del Calvario. Tuvo síntomas cardíacos. Los huesos se le salieron del lugar. Su corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. Y a lo que yo paso el iPad, usted me grita un aleluya. ¡Aleluya! Cristo, yo te amo. Gracias, Dios. 2. 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 2
¿Cuánto deseó Jesús en aquel momento de necesidad fisiológica haber bebido agua hasta saciar y calmar su sed? Su cuerpo temblaba por la fiebre y su sistema digestivo se desesperaba ante la necesidad biológica de su metabolismo que le exigía beber agua. La petición del Señor expresada en su necesidad: tengo sed. Le ofrece la oportunidad de los que estaban allí presentes hacer algo por él. Pero todos estaban contemplando. Y usted, acuérdese, aleluya, gloria a Dios. Ayúdenme a predicar. Por decirle así, de hacerle un último favor a Jesús, se necesitaba de algún corazón voluntario fuera movido a cumplir el deseo de Jesús en la cruz. Alguien que sintiera compasión, que no temiera la opinión del grupo. Eso no pasa aquí. Ni al que dirán, tampoco pasa aquí. Alguien que pudiera identificarse con el sufrimiento del Señor Jesús. Mateo 15, 36, 38 declara: y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. ¿Qué le dio de beber? Están aquí diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Eran malos de verdad. El soldado romano trató de ser impedido en su cometido. Es probable que algún día el telón de la eternidad sea levantado para nosotros y sepamos qué le sucedió a aquel soldado. Si como resultado de aquella acción, y aunque le dio vinagre, pero le mojó la boquita con algo, se convirtió, ¿no? Porque todo el que toca a Cristo cambia. Pero su valentía y su generoso acto se quedó escrito en la historia para siempre. Qué lindo. Todo lo que tú haces en la tierra tiene efecto en el cielo. Aleluya. Hay poder. Vive Jesús. Además, aunque Jesús tuvo una sed literal física, no por eso dejó de seguir teniendo la sed espiritual que lo caracterizó en su itinerario en la tierra, porque él tenía un itinerario, todo lo hacía con propósito y a propósito. Donde se encontró a la mujer samaritana y le pidió de beber, y en su conversación con ella descubre: este es el Cristo. Donde él comienza a hablarle y ella comienza a beber del agua espiritual que él le estaba dando. Y él le brindaba esa agua espiritual que tú y yo necesitamos. Qué lindo. Todos los días. La sed espiritual del Señor es por los perdidos. Como esta mujer que se encontraba perdida y él la halló. Qué lindo, papá. El mundo está embriagado de tradiciones irreligiosas. Escúchame bien. El mundo está embriagado de tradiciones religiosas. Pero se necesita estar ebrio con la relación completa de Jesucristo y no a media. Este es completo como él que se dio completo en la cruz del Calvario. Él no dijo: cláveme en un pie nada más, por amor a ellos. Se dio completo. Qué lindo. Jesús tiene sed espiritual por aquellos que han perdido de vista al Jesús verdadero. La sed espiritual del Señor es por los creyentes que juegan a la iglesia, que son llaneros solitarios envueltos en una espiritualidad desértica. Que no tienen nada para dar, que han adulterado la gracia con el legalismo. Por otra parte, la sed del Señor tiene una dimensión social, más allá de lo que podían ver en la cruz nosotros, de lo que nos han contado. Esa sed, cuando él dijo tengo sed, tenía una dimensión social también, como dice Mateo 25, 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo? Y él respondió: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Procuremos que nuestra alma, estoy cerrando con esto, tenga sed de la fuente que brota agua para la vida eterna. El Salmo 42, 1:2 dice: mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios, oh el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo, porque Él vive. Aleluya. El ministerio de Jesús comenzó con hambre en el desierto y terminó con sed en la cruz. Santo. ¿Viste eso, Beli? Iglesia del Dios vivo, debemos saciarnos. Mira cómo te voy a decir, debemos, porque esto es para mí primero. Aleluya. Beli, debemos saciarnos del agua viva de Dios para poder darles de beber a otros. Yes. Que tienen sed espiritual. La sed de Cristo en la cruz nos revela su humanidad. Tenía sed, era 100% Dios y 100% hombre. Pero esa sed también fue espiritual y social, pues tuvo sed por los perdidos, por los enfermos, por los inmigrantes, por los hambrientos, por los presos. Hoy pedimos al Padre como iglesia tener esa misma sed que estuvo Cristo. Y es por eso que esta noche el Señor nos dice: tengo sed, ¿estás dispuesto a darme de beber? Dios te bendiga. Mi alma te alaba, Señor. Y en Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Traducción lenguaje actual dice: él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Cabe destacar que solo alguien que ha planeado algo de antemano puede decir: consumado es, o todo está cumplido. Ciertamente es Juan quien da a conocer esta sexta palabra. La razón es obvia: estaba muy de cerca a Jesús en la cruz y pudo presenciar su agonía. No pudo borrar de su memoria esa palabra: consumado es. La palabra en griego de esta expresión es tetelestai, la cual procede de telos, que encierra ideas de un final de algo perfecto, de algo acabado, de algo consumado, de algo que está ya cumplido. Y ciertamente la palabra registran varios capítulos, ¿verdad? La palabra cumplimiento, porque el ministerio de Jesús estaba hecho para cumplirse. Eso es. Así que esto lo podemos ver en Mateo 5, 17, 18, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Gracias. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En Apocalipsis 1, versículo 11, podemos ver a Juan cuando está recibiendo la revelación del Apocalipsis, que le decía al Señor: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y como buena maestra, A, Z. That's it. Así es. Eso es. Existen 3 puntos de este cumplimiento bien importante. Número 1, cumplimiento tipológico. Un tipo puede ser una persona, un evento o una ceremonia que ilustra a una persona. Para ese tiempo, una roca representaba a Jesús. Él es mi roca fuerte, mi salvación. La cruz. Cuando pensamos en la cruz,
¿Qué representa para ti la cruz? Jesús, salvación, redención, gracia, misericordia. Hazte esa pregunta. ¿Qué representa para mí la cruz? Eso es el cumplimiento tipológico, la representación de algo. Número 2, un cumplimiento profético. Muchas profecías se cumplieron a lo largo de la vida de Jesús estando en la tierra, pero ese día de la crucifixión se cumplieron aún más. Esto lo podemos ver en el Salmo 22, que dice: honrarán sus manos y pies, le arrancarán un cordero que pusieron en el dintel de las puertas. Aunque esto también es un tipo, lo que hablamos, también es una evidencia de que por medio de su sangre fuimos liberados. Amén. Isaías 53, el siervo sufriente, ahí nos detalla el camino de Jesús hacia la cruz, todo lo que vivió, todo lo que cumplió. En el ministerio de Jesús no encontramos casualidades o coincidencias, sino un cumplimiento profético. En Juan 19:28 cita: para que la escritura se cumpliese. Es decir, toda la trayectoria o toda la trayectoria al Calvario era un cumplimiento profético. Gloria a Dios. Para cualquier mentalidad humana, el ministerio de Jesús fue una derrota histórica. No creo. Consumado es, no son palabras de un Cristo derrotado, sino de uno que venció. Consumado es, no son palabras de un fracasado, sino de un vencedor. Consumado es un grito de victoria, es una meta alcanzada, es una nota de triunfo, es un fin realizado, es un logro completado. Y me encanta porque Charles Spurgeon dijo: Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. O sea, podemos gastar un poquito de tinta escribiendo la palabra, pero cuando pensamos en ella, su significado, lo que hay detrás de esa palabra es inmenso. Cuando pensamos en todo lo que Cristo hizo por nosotros, claramente Jesús venció, pagó la deuda, nos hizo libre, nos justificó, nos redimió, porque somos los redimidos de Dios. Pero si hoy te consume el dolor, recuerda que Él llevó tu dolor. Fue herido por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, castigado por nuestra paz y, irónicamente, herido por nuestra sanidad. Así que esta cruz marcó un antes y un después. Así que es por esto que en sus últimos segundos de vida, ya agonizando, no podía más, ya no salía sangre de su cuerpo, ya no podía casi hablar, pero aún así él sabía que lo que estaba pasando allí era grande, era una victoria. Así que sacó de lo último que él podía y verbalizó: Tetelestai, consumado es. Dios te bendiga. La palabra de Jesús. Estando en la cruz, Lucas 23:46 cita lo siguiente: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo más importante de todo esto, y habiendo dicho esto, expiró. Muchos no encuentran sentido a la muerte de Jesús, pero escuchen algo, escúchenme acá estos minutitos que nos faltan ya. Lucas, siendo conocido por los historiadores como médico por excelencia, quiso detallar, Edwin, esta evidencia de que Jesús murió. La pregunta es ¿por qué? Hablaba con el pastor y con otros amigos también de personas que quieren enfatizar sobre la muerte de Jesús, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Están preparados? Amén, vamos. Porque si no hay muerte, no puede haber resurrección.
¿Escuchó eso de nuevo? Lo voy a volver a repetir. Gloria a Dios. Si no hay muerte, no puede haber resurrección. Gloria a Y Dios. Lucas quiere que esto se evidencie porque Pablo más adelante en 1 Corintios 15:14 dice: si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe y también vana sería nuestra predicación. Mire qué tan importante fue la muerte de nuestro Salvador. Si no murió, tampoco resucitó. Si no resucitó, en vano todos estamos aquí. Gracias, Jesús. Y con esto quiero dejarlo con 3 puntos significativos. Número 1, una muerte real. Dígalo, una muerte real. Una muerte real. Número 2, una muerte voluntaria. Dígalo. Una muerte voluntaria. Número 3, una muerte ejemplar. Y comienzo con la primera. Muchos en el primer siglo comenzaron a decir que Cristo no murió en la cruz, mami. Dicen algunos que Jesús disimuló su muerte porque en la tumba estaba vivo. Muchos dicen que Él no fue a la cruz, sino que lo sustituyeron de camino. Muchos dicen, los agnósticos, que lo que crucificaron en la cruz simplemente fue una apariencia y no a Jesús. Pero hay algo maravilloso. Mientras toda esta gente trataba de desvirtuar lo que era la muerte de Jesús, había un historiador cerca de ellos que no era creyente. Se llamaba Tácito. Dígalo. Escríbalo por ahí y búscalo después. Tácito, un historiador no creyente, dijo en una de sus cartas: este nombre de cristianos viene de Cristo que fue ejecutado en una cruz. Mientras habían gnósticos, mientras habían personas negando la muerte de Cristo, había uno que no era creyente que la estaba confirmando. Gloria a Dios. Y dijo, ese nombre de cristiano viene de Cristo que fue ejecutado a manos de Poncio Pilato. Miren, un historiador para ser reconocido tiene que dar la noticia como es. ¿Quién lo dijo? Excelente. Por ende, Tácito no iba a dar una noticia falsa. Tácito estaba diciendo la verdad. ¿Cuál era la verdad? Cristo murió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Punto número 2, una muerte voluntaria. En la muerte voluntaria vemos muchos pasajes en la Biblia donde hablan de este evento. El mismo Jesús confirma su muerte. Miren lo que dice Juan 6:51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de ese pan, vivirá ¿para cuándo? Para siempre. Pero mira lo que dice ahora: ese pan es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesús mismo está anunciando su propia muerte. Así que fue una muerte voluntaria. Juan 10:11, un texto que conocemos, constantemente lo repiten por allá. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En una ocasión Jesús llama a sus discípulos más íntimos, Racheli. ¿Saben qué le dice? A mí me van a matar y me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Sabes qué le dice Pedro? Señor, tal cosa no te acontezca. Jesús está confirmando previo a la cruz que va a ir a la cruz y va a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Así que esto que vemos en la cruz, esto que tradicionalmente se celebra, fue una muerte voluntaria. A Jesús no lo mataron. No me adelanto. Juan 10:18. El mismo Jesús dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy por mi propia voluntad. Y ahora retomo lo que iba a decirle. A Jesús nadie lo mató. Jesús entregó su vida. Son dos cosas muy distintas. Como bien decía Carol ahorita, a nuestra mentalidad Jesús lo mataron. Pero a miras de la cristología, del estudio de Jesús, mi hermano, miren lo que nos enseña el tercer punto. ¿Cuál era el tercer punto? Una muerte. Esa es la segunda.
La tercera, una muerte ejemplar. Y vamos aquí. Aquí les va a gustar a 2 o 3. Filipenses 2:5. ¿Cuánto llevo? Está bien, estoy on time. Una muerte ejemplar. Filipenses 2:5. Pablo relata allí un poema y dice: que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y después relata y dice que no nos aferremos. Después dice que Jesús tomó condición de hombre, que fue a la cruz y murió. ¿Verdad que sí? Lo dice ahí el poema de Pablo. Allí nos muestra Pablo el tercer punto, una muerte ejemplar. Vamos a ver. Yo tengo una sobrinita que vive en Estados Unidos. Y me enteré por mi hermano que le está temiendo a la muerte. Tan pequeña, pastor, le está temiendo a la muerte. Y cuando le hablan de muerte, llora. Y cuando ve películas de muerte, llora. Y esta escena de Jesús en la cruz nos ayuda para esta gente. Y no solamente para los niños que no entienden la muerte, sino también para los ancianos, como bien ahorita decía Gabriel, que son olvidados. Que posiblemente ellos están pensando que ya les queda poco tiempo. ¿Lo está viendo? Jesús es un alivio al proceso de pérdidas. Le voy a explicar. Miren, también conozco de una señora que se le murió su esposo de años de ministerio, su esposo pastor. Después de esa pérdida, paralizada esa mujer. Paralizada. Porque no todo el mundo está preparado para pérdidas. De hecho, nadie está preparado. Nadie está preparado. Pero Jesús nos da cátedra con su muerte. Y por eso el tercer punto es importante. Una muerte. Porque una muerte ejemplar, cuando Jesús está en Getsemaní, en la antesala de la cruz, Jesús está allí y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dice después? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria a Dios. Jesús nos enseña con su muerte. Número 1, nos da cátedra con su muerte. Y número 2, nos dice que no solamente Jesús está mostrando su humanidad con esta expresión, sino que también está enseñándonos su actitud frente al dolor, su actitud frente a las pérdidas. Y yo estoy seguro aquí que si no ya han sufrido muchas pérdidas ustedes, las van a sufrir. La pregunta es: ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a las pérdidas? Ay, Señor, te adoramos. Gloria a Dios. ¿Cuál va a ser, mami? Jesús nos da la enseñanza. Y Jesús grita. Termino con mi texto. Vamos otra vez al texto. Lucas 23:46. Entonces Jesús, sin tener ya fuerzas. Ahorita Carol decía que ya no tenía ¿qué? Sangre. Ya no tenía sangre. Ya no tenía oxígeno. Jesús ya no podía ni siquiera respirar. Y con la poca fuerza que tenía, dice Lucas 23:46, clamando a gran voz. Yo no me imagino a Jesús decir: esto va a ser lo último que voy a decir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomendar tiene muchas ideas, pero una de las que me gustó es la siguiente: es depositar algo con confianza en manos de otra persona. ¿Escuchó? Encomendar no es otra cosa que depositar algo en manos de otra persona. Y Jesús lo está haciendo con confianza. Es decir, ahorita les dije que a Jesús nadie lo mató, ¿verdad que no? Él entregó la vida. Significa que en todo momento, como decía Carol, Él está diciendo primero, yo ya cumplí mi tarea, tetelestai. Ahora, como ya yo cumplí, yo entrego mi vida en tus manos. ¿Saben qué está diciendo Jesús? La muerte nunca tuvo poder sobre Él. Tengo que volver a repetir eso, a ver. La muerte nunca tuvo poder sobre Él. Él siempre la domó.
Él dijo, tetelestai, y después dijo, consumado es. Entrego mi vida en tus manos. Termino. Hebreos 9:17. Me gusta este texto. Se los dejo de regalo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Voy a volver a repetir el texto. Porque el testamento con la muerte se confirma, Poderoso. pues no es válido entre tanto que el testador vive. El padre tiene una herencia y se la va a entregar a sus hijos. Jason, el padre va a entregar su herencia, pero no puede entregarla si antes no muere. Por eso es que en la parábola del hijo pródigo, lo que el hijo le está pidiendo al padre es una ofensa. Le está diciendo, dame lo que me pertenece. Le está pidiendo la herencia cuando su papá todavía estaba vivo. Por eso es que la muerte de Jesús es poderosa, porque es con la muerte que le damos sus promesas. Es con la muerte, es con la muerte. Póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie, que nosotros no estamos de luto, nosotros estamos celebrando su muerte, porque a través de su muerte también hay victoria. Por su muerte nosotros heredamos su promesa. Es necesario que yo me vaya, decía Jesús, para que venga, ¿qué cosa? El Consolador, el Espíritu Santo. Así que Jesús una vez más está diciendo, yo tengo el control de la muerte. Es necesario que yo me vaya. Termino y paso esto. Si necesitas perdón, esa fue la primera palabra. Jesús lo provee en la cruz. Si necesitas salvación, la segunda palabra, Jesús la provee en la cruz. Si necesitas atención, Jesús se la provee a su madre por medio de Juan en la cruz. Si necesitas compañía, Jesús sufrió el abandono del Padre para que nunca te sientas solo. Si te sientes fracasado, Jesús gritó al Padre, tetelestai. Significa que al igual que Jesús, tú tienes una tarea. Dios te bendiga. Amén.